croeso Marian dwi, a heddiw gwers 11. 11 yn Gymraeg. 1 ar 10. 1 ar 10. 1 ar 10. A chi? 1 ar 10. 1, uno, ar, sobre o encima de, 10. 10. 1 sobre 10. 1 ar 10. Gwers 1 ar 10 heddiw. Croeso. Vamos a repasar primero los números. Ya vimos los números desde 1 a 10. Bueno, ahora hasta 11. 1 ar 10. Va a aparecer un número en la pantalla y ustedes tienen que decir qué número es. ¿Listo? Barod? ¿Listos? Ok. 1, 2, 3. 5. 4. 10. 1. 3. 6. 9. 8. 1 ar 10. Da iawn, muy bien, da iawn. Voy a dar un número de teléfono y ustedes tienen que escribirlo y veremos si lo tenemos bien. O, tachi isio beiro. Barod? Ok. 7, 3, 5, 5, 6, 2, 8, 8, 4. Ok? Eto? 7, 3, 5, 5, 6, 2, 8, 8, 4. Está bien. Ok, el número va a aparecer ahora en la pantalla para que lo vean. Ok, ¿cómo está el clima hoy? Sut mae'r tywydd? ¿Cómo está? Sut mae'r tywydd? Ydy hi'n bwrw glaw? Ydy? O, nac ydy. Ok. Ydy hi'n oer? Ydy? Nac. Ydy hi'n wyntog? Ydy hi'n wyntog? Ok. Ydy hi'n braf? Da iawn. Bueno. Yma, ac yma, mae hi'n braf. Mae hi'n braf heddiw. Ok. Ayer vimos cómo hacer preguntas en la tercera persona, ¿no? Ydy o ydy hi. Y me preguntaron cosas sobre mi hermano. Bueno, tengo otro hermano. Y a ver qué pueden preguntar es el otro hermano. Pregúntenme si juega el fútbol. Ydy o'n chwarae pêl-droed? Ydy. Mae o'n chwarae pêl-droed. Pregúntenme si bebe cerveza. Ydy o'n yfed cwrw? Ydy. Mae o'n yfed cwrw. Mae o'n licio cwrw. Pregúntenme si limpia. Ydy o'n glanhau? Nac ydy. Nac ydy. Y pregúntenme si le gusta chocolate. Ydy o'n licio siocled? Nac ydy. Es muy raro, mi hermano. Nac ydy. Da iawn, ok. Voy a hacer algunas preguntas para ustedes ahora, para repasar las diferentes formas de decir sí y no. Pues ya vimos muchos y a lo mejor está un poco mezclado todo.
Entonces vamos a repasar las formas que tenemos. Ok. Yo voy a hacer una pregunta y mostrar así, hacer así o hacer así. Y ustedes me digan la respuesta correcta. Ok. Ok, ¿cómo sería la respuesta para Uitsin hoffi pizza? Ydw. Dach chi'n hoffi pizza? Grupo. Ydan. Ydan. Ja. Ydy o'n hoffi pizza? Ydy. Ydy. Da iawn. Wyt ti'n gyrru? Wyt ti'n gyrru? Nac ydw. Dach chi'n gyrru? Grupo. Dach chi'n gyrru? Nac ydan. Ydy hi'n gyrru? Nac ydy. Nac ydy. Da iawn. I si pregunto, wyt ti isio dŵr? Wyt ti isio dŵr? Hay dos formas. Ydw o oes, please. Y si pregunta, wyt ti isio coffi? Nac ydw o nag oes. Da iawn. Okay. Hoy íbamos a hablar de ellos, ¿no? Y para decir ellos en Gymraeg decimos nhw. 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 ¿Okay? Nhw. Mae nhw. Ellos están o son. ¿Eh? Mae nhw. ¿Okay? Mae nhw. Mae nhw. Por ejemplo, mae nhw'n gweithio. Trabajan. Mae nhw'n gweithio. Mae nhw'n chwarae pêl-droed. Mae nhw'n bwyta cig. Mae nhw'n yfed gwin. So, mae nhw'n. Ellos son, ellos están haciendo algo. Mae nhw'n. Ok. ¿Cómo diríamos? Ellos compran. Ellos hacen las compras. Mae nhw'n siopa. Da iawn. Mae nhw'n siopa. Ellos están mirando La Casa de Papel. Mae nhw'n gwylio Casa de Papel. Ellos tienen frío. Mae nhw'n oer. Mae nhw'n oer. Da iawn. Y ellos están bien. Mae nhw'n iawn. Mae nhw'n iawn. Ok. Otro verbo para hoy. Un verbo muy útil que usamos mucho. Es mynd. 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 Ir. Mynd. ¿Aquí? Mynd. Okay. Ellos van. Mae nhw'n mynd. Mae nhw'n mynd. ¿Aquí? Mae nhw'n mynd. Ok. ¿A dónde pueden ir? ¿Dónde queremos ir? A la taberna. Al bar. ¿Ya? A la taberna. Taberna en Gymraeg. Tafarn. Tafarn. A la taberna, ir tafarn. Ir tafarn. ¿Aquí? Ir tafarn. Ir a la taberna. Mynd ir tafarn. Mynd ir tafarn. ¿Aquí? Mynd ir tafarn. Ellos van a la taberna. Mae nhw'n mynd i'r tafarn. Mae nhw'n mynd i'r tafarn. ¿Aquí? Da iawn. Okay. Otros sitios a donde podemos ir. Vimos el verbo
trabajar, ¿no? ¿Cómo era trabajar? Gweithio. Gweithio es el verbo, trabajar, trabajando. Para decir el trabajo es similar, pero decimos gwaith. 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 ¿Aquí? Gwaith. Ajá. Al trabajo, ir gwaith. Ir gwaith. Entonces, ellos van al trabajo, mae nun mynd ir gwaith. ¿Eh? Mae nun mynd ir gwaith. Ok. Al centro de la ciudad. Tre es la ciudad, el centro de la ciudad. Ir tre. Ok, ir tre. ¿Aquí? Ir tre. Ellos van al centro. Mae nun mynd ir tre. ¿Esto? Mae nun mynd ir tre. Da iawn. Y uno más. Porque, bueno, ya yo siempre digo, dwi'n gweithio adre, ¿no? Trabajo acá en casa. No tengo oficina, no puedo ir al colegio. Pero ahora mucha gente volvieron a la oficina. Bueno, oficina en Gymraeg es swyddfa. 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 ¿Aquí? Swyddfa. A la oficina. Ir swyddfa. Da iawn. Ir a la oficina. Mynd ir swyddfa. Ok. Ellos van a la oficina. Mae nhw'n mynd i'r swyddfa. Da iawn. Mae nhw'n mynd i'r swyddfa. Da iawn. Ok. Podemos cambiar esas frases ahora. En vez de usar ellos van, mae nhw'n mynd, podemos decir dwi'n mynd. Yo me voy. Dwi'n mynd. Dwi'n mynd i'r gwaith. Dwi'n mynd i'r dafarn. I yfed cwrw. Dwi'n mynd i'r swyddfa. Dwi'n mynd i'r siop. Y podemos cambiar la frase al negativo también. No voy. Dwi ddim yn mynd. Dwi ddim yn mynd. No voy a la oficina. Por ejemplo, dwi ddim yn mynd i'r swyddfa. Dwi ddim yn mynd i'r swyddfa. Dwi'n gweithio adra. Pero sí, quiero hacer una cosa. Y esa es, dwi'n, esta tarde, si está braf esta tarde, dwi'n mynd am dro. Dwi'n mynd am dro. Am dro, a dar una vuelta, a pasear. Dwi'n mynd am dro. Da iawn. Ok, muchas cosas nuevas en esta clase. Pero da iawn, mucho para practicar. Y, well, tan y fori. Tan y fori. Diolch yn fawr. A hwyl.